Bueno, Paraguay está en un momento histórico. Yo creo que, digamos, la historia económica paraguaya podemos dividirla en el año 2003. Digamos, una historia previa al 2003 y una historia post-2003 bastante diferente. El año 2003 fue un año que marcó en términos económicos para Paraguay, porque ese año Paraguay venía, digamos, ya con una economía un poco desordenada, inestable, ya inclusive en los últimos años previos a ese 2003, en el 2002, inclusive llegamos a caer en un default selectivo. Era una economía con impuestos altos, altos niveles de evasión y bueno, a la crisis económica hubo previamente una crisis financiera, la quiebra de bancos, en fin. Estábamos en un momento difícil en la previa y en el 2003 asume un nuevo gobierno, el presidente Nicanor Duarte Frutos, y lo que hace es convoca un gran diálogo nacional. Hay, digamos, imágenes de aquella época del presidente visitando las sedes de los partidos políticos de oposición y hace un gran acuerdo nacional. Y el acuerdo fue hacer una reforma tributaria que fue una apuesta arriesgada porque Paraguay en ese momento, como dije, ya había incurrido inclusive en un default selectivo, no había pagado en fecha, digamos, algunos vencimientos de su deuda. Entonces, en ese contexto, bajar impuestos, imagínense, fue una decisión difícil porque podría, digamos, eso generar más que un beneficio, recaudar todavía menos, ¿verdad? Sin embargo, hoy en retrospectiva vemos que fue un gran éxito. La reforma tributaria paraguaya fue un gran éxito. Se bajaron los impuestos, digamos, el impuesto a la renta, por ejemplo, era del 30, se bajó a 10, ahí se creó el triple 10, y lo que pasó a continuación fue impresionante, ¿verdad? La recaudación de impuestos se multiplicó por 6 en la siguiente década. El tamaño de la economía paraguaya se multiplicó por 5 y la recaudación de impuestos se multiplicó por 6. Paraguay no paró de crecer a partir de ese año 2003, que se hace ese gran acuerdo nacional. Yo digo a los españoles que están presentes, el pacto de la Moncloa paraguayo se hizo en el año 2003. Y gran parte de ese consenso es lo que todavía hasta hoy, ¿verdad? Inclusive se ha ido consolidando ese consenso. Y eso no lo van a leer en ningún libro, es, digamos, los que vivimos acá, sabemos que es así. Hay un gran consenso en la sociedad paraguaya, en la clase política, en la clase empresarial, digamos, también en los que gobiernan, ¿verdad? Los diferentes gobiernos, acerca de que tener una economía estable, ¿verdad? Y con responsabilidad fiscal por un lado, y con un equilibrio macroeconómico es un activo social. A los paraguayos ya nos hemos acostumbrado a que el Estado sea responsable, que los impuestos sean bajos, que no se gaste, digamos, desde el Estado más de lo que se recauda, o en todo caso un déficit pequeño, que el Banco Central sea independiente, que los niveles de inflación sean bajos y que la moneda nacional también en su tipo de cambio sea estable. Todo eso lo hemos conquistado, ya van más de 20 años, 22 años ya desde que implementamos y dado eso, decimos ya que es una conquista de la sociedad paraguaya, ya hay una tradición, digamos, de manejo responsable de las finanzas públicas y el cuidado del equilibrio macro en Paraguay. Y eso es muy bueno para el clima de negocio. Entonces, dicho eso, si tuviéramos que definir a Paraguay en 3 palabras, serían estas 3. Paraguay es crecimiento, vamos a mostrarlo enseguida en cifras. Paraguay es estabilidad, una estabilidad muy marcada, y Paraguay es rentabilidad. Todavía Paraguay, por la estructura de mercado que tiene, ofrece grandes oportunidades. Digamos que yo creo que en todos estos 20 últimos años hemos estado sembrando, creando esa tradición de responsabilidad fiscal y de equilibrio macroeconómico, y ahora empezamos a cosechar. ¿Por qué digo esto? En la última década, los niveles de inversión extranjera directa en Paraguay han sido más o menos 300 millones de dólares. En ese mismo periodo, por ejemplo, Uruguay estuvo en niveles de 3.000 millones de dólares. Un país con grado de inversión en ese periodo y Paraguay sin grado de inversión. De los últimos 2 años, este año, por ejemplo, eso ha ido creciendo. Este año, esos niveles de inversión están llegando a 1.000 millones de dólares. De 300 de promedio ahora se fue a 1.000 este año. Y eso es de esperar, ¿verdad? Un país que alcanza el grado de inversión, lo que uno espera es que a partir de que ya grandes fondos de inversión, digamos, pueden ubicarlo en su portafolio, empiece ya a jugar de otra manera el partido y se elevan los niveles de inversión extranjera, el fondeo también a la banca nacional, a los bancos que están en Paraguay,
tiene más fondeo. Les voy a mostrar después cifras de cómo está creciendo el crédito, por ejemplo, en Paraguay. Entonces se empieza a notar ese efecto del grado de inversión. Entonces decía Paraguay en 3 palabras, crecimiento sería la primera. Acá vemos el PIB per cápita, que es el PIB total dividido el número de habitantes en dólares. Esto era 2003, todos los países, y acá está en el 2024. Paraguay está en $7.000 y fue el segundo país que más creció en este indicador. Como verán, era y de alguna manera sigue siendo todavía una economía pequeña, pero una economía que crece muy rápido, ¿no? El segundo país que más mejoró en este indicador en este periodo. Acá está el esquema impositivo ahora que creamos en Paraguay, el denominado triple 10. Tenemos un esquema impositivo simple, 3 impuestos con una tasa del 10%. Esto es lo que se estableció en el año 2003. Libre entrada y salida de capitales, libre apertura de cuentas también en monedas como dólares, euros. Una economía sencilla. Esa fue la apuesta paraguaya, ¿no? Volvernos una economía sencilla, de bajos impuestos, simple, la más competitiva en términos tributarios en la región. Ahí le voy a un paréntesis, una pequeña anécdota de cómo se hizo esto, ¿no? El ministro de Economía que hizo la reforma se llama Dionisio Borda, un profesional muy respetado acá en Paraguay. En alguna ocasión, en una reunión, le preguntamos cómo fue que pusieron triple 10, por qué no fue 12 o 15, de dónde salió el 10. Y nos contaba el cálculo que hicieron. Como les mencionaba, previamente había altos niveles de evasión con respecto a las tasas nominales. Entonces dice que hicieron un cálculo de cuánto eran las tasas nominales y cuánto es lo que realmente la economía pagaba, cuánto es lo que realmente se pagaba. Y era 10. Y de ahí salió, bueno, pongamos 10 porque de esa manera no va a causar, digamos, un gran cambio al empresariado, al aparato productivo paraguayo. Se va a pagar lo que de hecho se viene pagando. Y de ahí viene el 10. Se blanqueó, digamos, una situación y fue un éxito, como dije. Aquí podemos ver cómo a partir de la reforma tributaria se multiplicó la recaudación tributaria. Fue impresionante realmente la forma como creció, ¿verdad? De 3.676 millones, esto están miles de millones de guaraníes, a 19.000 en el año 2016. Y siguió creciendo después. Acá pueden ver las tasas de crecimiento. Esta es la variación del PIB. Paraguay es muy potente en crecimiento, una economía que no para de crecer. En algunos años inclusive llegamos a tener tasas de crecimiento entre las más altas del mundo. Paraguay estuvo número 3, número 1 inclusive en un año en tasas de crecimiento. Y bueno, algunos son 16 años de crecimiento en los últimos 20. Solamente 4 años por razones climáticas, cuando el agro, digamos, se ve afectado, se produce estas caídas, pero una economía que no para de crecer. Este año, 2025, Paraguay va a crecer 5,3%, y esto ya no es novedad. Nuevamente se va a ubicar en el podio de los países que más crece. Como dije, Paraguay es ya hoy la economía que más crece en Sudamérica, si uno mira el histórico. Solamente Argentina va a crecer más, pero en el caso de Argentina es un efecto rebote, ¿no? Después de varios años de caída. Sin embargo, Paraguay es un crecimiento después de varios años ya de crecimiento récord. Entonces, digamos que es un poco más meritorio lo de Paraguay. Le decía un crecimiento de 5,3. Entonces, ¿qué significa 5,3 en un contexto internacional? Acá podemos ver, por ejemplo, que el mundo va a crecer 3%, Estados Unidos 1,9%. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional. América Latina y el Caribe, un promedio de 2,2%. Y bueno, Asia es la que de alguna manera, digamos, va a crecer 5,1%. Entonces, en cierta manera, Paraguay es el país de Sudamérica que crece a tasa asiática, crecimientos muy altos. Bueno, y otra cosa, es importante crecer, pero también es importante en qué se crece. Y el Producto Interno Bruto, por el lado del gasto, se mide en la fórmula Producto Interno Bruto, es igual al consumo, la inversión y el neto entre exportaciones e importaciones, ¿no? Entonces, decimos a partir de eso que en el mundo hay economías impulsadas por el consumo. Por ejemplo, Estados Unidos es una economía impulsada por consumo. Lo que más crece y lo que impulsa la economía es el consumo. Hay economías impulsadas por la inversión. Por ejemplo, Panamá fue una economía impulsada por inversión cuando se hizo el Canal de Panamá y posteriormente también con la ampliación más reciente.
Paraguay también fue una economía impulsada por inversión en la década del 70, cuando se hizo Itaipú. Y por otro lado tenemos economías impulsadas por exportaciones, que sería China el ejemplo, ¿no? China, lo que impulsó su economía es el fuerte crecimiento de la exportación. Entonces, en el caso paraguayo, en este momento, acá pueden ver que en Paraguay crece 5.3, pero está creciendo impulsado por inversión. Entonces, no crece por consumo o por exportaciones, se mantiene eso, pero es una economía que está en un momento de impulso por inversión. Es muy bueno que una economía esté pasando por un momento de alto crecimiento impulsada por inversión, porque la inversión, a diferencia del consumo, la inversión tiene un efecto multiplicador. Un país en el que se está invirtiendo, esa inversión después va a generar más actividad económica. Uno hace una ruta, el gobierno, digamos, tiene su plan de obra pública, esa ruta después hace que venga más o menos 5 veces inversiones privadas, ¿verdad? En la siguiente década. Se hacen obras privadas, eso a su vez genera venta, genera actividad económica. Entonces, Paraguay, además que tiene crecimiento récord, la calidad de ese crecimiento es muy buena porque está impulsada por inversión. Ahí pueden ver 16,8% de crecimiento el componente de inversión. Bueno, entonces, una economía de crecimiento muy resiliente, muy potente, que se mantiene y que, bueno, no para, ¿no? Hoy ya a la cabeza en Sudamérica en crecimiento. Por otro lado, estabilidad. Acá podemos ver el indicador de inflación. Paraguay es un país que digamos que ha implementado un esquema de metas de inflación desde el año 2011. En el mundo hay dos tipos de países, países con meta y países sin meta de inflación. En ambos casos, los bancos centrales le prometen a la población una inflación baja, pero en los países con meta, que es el caso de Paraguay, el nivel de compromiso con el control de la inflación es más alto porque la meta es explícita. En países sin meta, el Banco Central dice, vamos a tener una inflación baja, pero no te dice el número. Baja puede ser 8, 12 o 4. Sin embargo, en países con meta, como dije, la meta es explícita. El Banco Central dice, la inflación va a ser 3,5% anual en un rango de más o menos 2%, y digamos que en la medida que cumple esa meta gana credibilidad, y en la medida que no cumple entonces también pierde credibilidad. En el caso paraguayo se inició con una meta de 5% en el año 2011, después en el 2015 bajó a 4, perdón, de 5 bajó a 4,5, después bajó a 4 y ahora en el 2025 bajamos la meta a 3,5. Paraguay ya es prácticamente un país de primer mundo en términos de inflación, porque para darle un parámetro, una referencia, Estados Unidos tiene una inflación de 2%. Entonces Paraguay, con su meta de 3,5, está, digamos, bastante bien en ese sentido. Y salvo la pandemia, que en todo el mundo, ustedes saben, se disparó la inflación, en todos estos años el Banco Central Paraguayo ha venido cumpliendo con su meta de inflación. Ahí les cuento también que el Banco Central en Paraguay es totalmente independiente, por ejemplo, al Poder Ejecutivo. El Banco Central de Paraguay tiene por su carta orgánica solamente dos objetivos: cuidar el valor de la moneda, ¿vale? Es decir, tener una inflación baja, y preservar la estabilidad del sistema financiero. Tiene 5 directores, y es interesante la gobernanza que tiene el Banco Central de Paraguay. De esos 5 directores, uno es el presidente, y el mandato de cada director vence uno por año. El mandato del presidente del Banco Central, el término de mandato, coincide siempre con la elección de un nuevo presidente de la República, que ustedes saben que acá en Paraguay el presidente de la República es electo por 5 años. Entonces, cuando asume un nuevo presidente de la República, le toca nombrar con acuerdo del Congreso al nuevo presidente del Banco Central, pero no puede barrer con todo el directorio. Solamente cambia un miembro de ese directorio y luego va venciendo el mandato de uno por año. Hay una renovación, digamos, de un director por año. Entonces eso asegura la estabilidad del Banco Central. Y el Banco Central tiene prohibido financiar déficit fiscal. Vale decir, si el Tesoro tiene déficit, no es una opción el recurrir al Banco Central, imprimir moneda, por ejemplo, para financiar ese déficit. Eso es un cerrojo de la estabilidad paraguaya. El otro cerrojo es la ley de responsabilidad fiscal, que limita el déficit fiscal del Estado a una cifra de 1,5% del Producto Interno Bruto, y ese déficit solamente tiene que estar explicado por inversión en infraestructura, no puede ser para gasto corriente. Esos son los 2 cerrojos que aseguran la estabilidad a largo plazo. Bueno, tipo de cambio bastante estable. Acá pueden ver la devaluación media en el periodo de 2018 hasta el 2024 fue de 4,8%. O sea, hay una regla en economía que dice que en economías estables
la devaluación de la moneda local tiende a ser igual a la inflación. Y más o menos se cumple, ¿verdad? Paraguay en ese periodo era bastante, hasta yo diría, predecible el comportamiento de la moneda. Ahora se produjo una caída, pero ustedes saben que esa caída del dólar se produjo en todo el mundo. Entonces, no es atribuible, digamos, a cuestiones locales, sino que es un movimiento importado. Acá pueden ver la devaluación del guaraní con respecto al dólar fue de 10%. Estas son cifras a cierre de octubre y comparado con otros países. En el mundo el dólar se devaluó más o menos 10%, bueno, por la guerra comercial iniciada por la administración Trump de Estados Unidos, ante la cual economías importantes del mundo han respondido diversificando sus reservas. Entonces eso ha generado una menor demanda de instrumentos en dólares y eso a su vez hizo que se devalúe el dólar en todo el mundo. Paraguay es una economía bimonetaria perfecta, decimos. Esto que ven acá es qué porcentaje de los depósitos en el sistema financiero paraguayo están en moneda local. Y es más o menos un 50%. Digamos que Paraguay es una economía, 50% de los depósitos en dólares y 50% en guaraníes. Eso es también un factor. Somos perfectamente bilingües, digamos, en términos monetarios. Paraguay, uno normalmente tiene su cuenta en dólares, en guaraníes. Si quiere hacer su negocio en dólares, estructurar su negocio en dólares, lo puede hacer sin problema, o si lo quiere hacer en moneda local también. El crédito en dólares es abundante, es bimonetario, así perfecto, funciona perfectamente. Y bueno, es un dato que también creo que es interesante conocerlo. El tema del tipo de cambio está bastante garantizado porque el Paraguay tiene el tercer mayor nivel de reservas con respecto al tamaño de la economía. Ahí pueden ver 10.000 millones de dólares de reservas para un mercado de cambio que es más o menos de 35 millones de dólares por día. En ese mercado participa el Banco Central con un canasto de 10.000 millones de dólares. Entonces, por eso que el tipo de cambio es tan estable, porque digamos que el poder de fuego que tiene el Banco Central es bastante importante. Y eso a su vez, digamos que si usted viene a Paraguay, a diferencia de lo que ocurre con países vecinos, y conversa con un empresario paraguayo, hay dos temas que probablemente no van a salir en esa charla de café. Uno va a ser inflación y el otro tipo de cambio, porque son bastante estables, hasta diría pasan desapercibidos. Y eso en parte es por esto, el alto nivel de reservas del Banco Central, que representa un 22% de la economía. Es el tercer país de Sudamérica con más alto nivel de reservas con respecto al tamaño de su economía. Bueno, y finalmente rentabilidad, ¿verdad? Este es un poco, a veces se ríen cuando presento esta filmina en los auditorios, pero es el índice Big Mac, ¿verdad? Es un índice que construye y publica la revista The Economist, donde básicamente compara el precio de la hamburguesa ya convertido a dólares, ¿verdad? En cada país. Y en este índice siempre Paraguay sale pues el país donde es más barato, ¿verdad? Y esto en cierta manera refleja la competitividad. Paraguay tiene costos muy bajos que pueden ser aprovechados. Esto es interesante porque es el mismo producto estándar, producido con los mismos ingredientes, con el mismo tipo de maquinaria, con la misma cantidad de personal, todo igual en todos los países. ¿Cuánto es el precio de venta final, incluidos los impuestos de ese país ya al público? Entonces, refleja la capacidad de producir en Paraguay con costos muy bajos, ¿verdad? Eso también incluye la construcción, porque también cuando uno compara, ¿verdad?, cuánto cuesta el metro cuadrado, no sé, eso lo vamos a mostrar después en la siguiente presentación, pero digamos que Paraguay es muy competitivo, pero permite hacer buenas inversiones a valores bajos, digamos, y por ende también obtener rentabilidades interesantes, ¿no? Este hecho de la competitividad país, la energía eléctrica más barata en Paraguay, la contratación de mano de obra más barata en Paraguay, en términos comparados con los países de la región, las cargas sociales son más baratas, todo es más bajo. Entonces, esto ha llevado a esto, una explosión de las maquilas de industrias que se mudan de otros países a Paraguay y producen acá con el régimen de maquila, pagando un impuesto único de 1%. Estamos en un momento de auge, ¿verdad? Principalmente de Brasil, empresas que no paran de mudarse por todas estas condiciones que ofrece Paraguay. Bueno, importaciones también, tenemos digamos, un boom también de importaciones, porque bueno, el Paraguay también tiene un comercio frontera muy importante, porque ser un país de impuestos más bajos siempre, o casi siempre, los productos importados comprarlos sale más barato en Paraguay que comprarlos en Brasil, en Argentina, en Chile. Entonces hay un gran comercio también de frontera por ese factor, ¿no?, de los impuestos bajos. Bueno, un gran evento, yo diría la noticia económica más importante en Paraguay últimamente fue el haber alcanzado el grado de inversión. Paraguay vino haciendo buena letra en todo este tiempo.
Ustedes saben que la calificación de los países se mide en una escala de 20 grados, donde 1 sería la calificación más baja y 20 sería la más alta, equivalente a un triple A. Paraguay en el año 2003, cuando hace su gran acuerdo nacional, era un 4. De una escala de 1 al 20 era 4. Para el año 2008, perdón, para el año 2015 llegó a 10, de 4 a 10. Luego ya las reformas eran más exigentes, estuvo ahí en 10 una década y ahora en el 2024 con este gobierno actual alcanzó el 11. De 1 a 10 es categoría especulativa, a partir de 11 es grado de inversión, ¿verdad? Esto lo digo a efectos didácticos, el nombre correcto es triple B menos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, el haber alcanzado esto, porque vean que en el mundo, de más o menos 196 países, hay alrededor de 63, 67 países nomás con grado de inversión. Y es muy relevante esto porque los principales movilizadores de capital en el mundo, que son los fondos de inversión, en un altísimo porcentaje, yo diría en un 90%, en sus reglamentos de inversión, les permite solamente invertir en papeles, títulos en países que tienen grado de inversión. Entonces hay una enorme diferencia entre no tener grado de inversión, investment grade, a tenerlo, ¿no? Y Paraguay ya alcanzó, por lo menos por una calificadora, por Moody's, en la categoría de grado de inversión. Y eso es lo que permite ya hoy a los grandes fondos de inversión del mundo también poner una ficha, invertir en Paraguay. Y eso a su vez es lo que está elevando ese número que le decía, 300 millones promedio la última década y ahora ya ese número de inversión extranjera anual, directa anual, en 1.000 millones de dólares. Y eso todavía va a crecer más porque si uno mira países de la región con grado de inversión, por ejemplo Uruguay, un país de tamaño similar a Paraguay, está en 3.000. Entonces Paraguay tiene un camino que recorrer, es de esperar que en los próximos meses y años ese número se eleve sustancialmente. En cuanto a tasas de interés, Paraguay ya está en el grupo de países con grado de inversión, con primas por riesgo país muy bajas. Eso también permite que alguien que arma un proyecto en Paraguay y quiere financiar ese proyecto acceda a tasas de interés, ya sean locales o, ¿por qué no?, también contactarse con fondos o con la banca internacional, por riesgo país, tasas muy bajas, ¿no? Tasas de financiamiento muy bajas. Bueno, vean lo que está pasando con el crédito. Yo les decía, alcanzamos grado de inversión, sube el nivel de inversión extranjera directa en Paraguay. Paraguay se puso de moda de repente. Si ustedes entran a YouTube y cargan Paraguay, van a ver la cantidad que a nosotros nos gusta mucho, ¿verdad? Esto, los paraguayos, la cantidad de extranjeros que empiezan a hablar de Paraguay, promocionan Paraguay. Y bueno, eso a su vez genera que más gente mire Paraguay. Y estamos en un nivel récord. Estuve hace poco en una conferencia, estuvo el director de migraciones, justamente acá con Fran, ¿verdad? Y mostraron las cifras récord de extranjeros que están, digamos, gestionando su residencia. Y bueno, toda esa gente que viene implica también capital que está viniendo. Entonces, niveles de inversión récord, y vean lo que está pasando con el sistema financiero, el crédito. En una economía que este año va a crecer 5,3, el crédito está creciendo 16,9%. Entonces, es parte, se está expandiendo el tamaño del sistema financiero y está dando más crédito a la economía. Eso implica más inversión, más edificios, etcétera, ¿verdad? Y es muy bueno, más crédito disponible para la economía. Si miramos todos los sectores económicos en este boom paraguayo, el sector que más crece es la construcción. Si miramos 5 años hacia atrás, la tasa media de crecimiento fue 6,1. Y si miramos 10 años para atrás, nuevamente se ubica construcción con un 6,4 promedio anual. Claramente el sector ganador, ¿verdad? El sector más dinámico de la economía paraguaya es el sector construcción. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque la construcción es ladrillo, es un, digamos, un activo duro que no se va a ir, es seguro. Entonces, eso de hecho ocurre en los países que alcanzan grado de inversión. Generalmente el sector de real estate es uno de los sectores que más crece por un buen tiempo. Bueno, esto es la estadística de infraestructura, rutas que ha hecho Paraguay. Aquí pueden ver por gobierno. Cada cuadrito es más o menos un quinquenio, 5 años, ¿verdad? Y en el último gobierno se hizo más infraestructura que todos los gobiernos anteriores sumados. Esto desde el periodo democrático. Acá empieza el periodo democrático y vean. Entonces esto a su vez va a generar, está generando y va a seguir generando el efecto multiplicador. Yo les invito a que uno de los viajes que sí o sí tienen que hacer en Paraguay es este tramo de Asunción a Ciudad del Este. Hay una autopista nueva ahora, la Ruta 2, que es una autopista privada con peaje, pero realmente es un placer viajar. Y bueno, esa autopista, por ejemplo, está generando inversión, ¿no?
hoteles nuevos, centros comerciales, campos mejorados, industria, etcétera. Y bueno, ese es el efecto multiplicador. En economía está estudiado eso que más o menos es 5-1, ¿verdad? Uno invierte 1.000 millones en una infraestructura pública y luego en la década siguiente se espera que vengan 5 veces ese valor en inversión privada. Y es lo que está ocurriendo. Entonces, todas estas inversiones que estamos viendo también van a generar un efecto multiplicador, lo cual amplía más todavía el crecimiento de la economía. Bueno, acá podemos ver el sector más ganador, digamos, de la economía paraguaya. Esto que ven en azul es el crecimiento del sector construcción y esta línea roja es el crecimiento de la economía, del PIB. Prácticamente todos los años el crecimiento del sector construcción ha superado al crecimiento del PIB. Es un sector realmente muy dinámico y bueno, número 1 hoy en la economía paraguaya. En cuanto a clima de negocios, esto tampoco ya es novedad, ¿verdad? Todas las mediciones en la región ubican a Paraguay como el mejor clima de negocios de Sudamérica. Paraguay es un país que se está urbanizando. Yo diría que el principal fenómeno social hoy en Paraguay es que todas las ciudades paraguayas están creciendo, entonces hay grandes oportunidades también de hacer loteamientos, hacer vivienda, hacer toda la infraestructura, ¿no? Para que esa gente viva. Paraguay en la década del 60, 2/3 de la población vivía en el campo y 1/3 en las ciudades. Y hoy es exactamente al revés. Hoy ya 2/3 viven en ciudades, 1/3 en el campo y las proyecciones indican que en los próximos 15 años 80% de la población paraguaya ya va a vivir en ciudades y ya nada más un 20% en el campo. Entonces esto, si uno mira esta tendencia, es una enorme oportunidad porque la demanda que se va a generar por vivienda ya es y va a seguir siendo muy importante. Y bueno, un último dato también, la tierra ha sido una de las mejores inversiones en Paraguay en los últimos 20 años. El revalúo anual, esto lo tenemos medido, ¿no? Con tasaciones de bancos, entre el 2003 y hasta el 2018, el revalúo anual promedio fue de 20% anual en dólares. Se revaluó la tierra. Y aún así, hoy, no sé, por darle un ejemplo, un terreno, que es lo que mostramos acá, caso de la avenida San Martín, acá de Asunción, en el año 2003, el año del Gran Acuerdo Nacional, el metro cuadrado costaba $100. $100 el metro cuadrado. Y hoy está en 1.100. Y sigue creciendo, ¿no? Entonces, y todavía esos precios, si uno compara con la región, son bajos. Entonces, digamos que grandes oportunidades en lo que es tierra y, ¿por qué no?, todo lo construido, ¿no? Y bueno, de mi parte era eso, darles un pantallazo sobre lo que es Paraguay, como dije, una economía que con un crecimiento, no para de crecer, un crecimiento muy fuerte y que se sigue proyectando, ya con Investment Grade ahora muy estable, con un consenso muy, muy amplio sobre la importancia de la responsabilidad fiscal, del equilibrio macroeconómico. Yo diría a toda prueba eso, nadie hoy cuestiona eso, en todo el arco político no hay nadie que plantee, por ejemplo, cambiar eso. La sociedad, la población, los paraguayos apreciamos eso, queremos vivir en una economía de bajos impuestos. Vemos que funciona, porque esta es la prueba, ¿no? Mucha gente que viene a Paraguay, porque también comparte eso, quiere vivir en una economía de bajos impuestos. Y bueno, como dije, alta rentabilidad. Paraguay es un país donde todo está por hacerse. Todas estas carencias que de repente ven, pues salen a la calle, de repente hay una calle que no tiene quizá la infraestructura. Eso uno lo puede ver como una carencia, pero también como una gran oportunidad, porque estamos construyendo Paraguay. Eso en algún momento vamos a ir también haciendo esa infraestructura y entonces, más que verlo como una carencia, véanlo como una gran oportunidad. Muchas gracias. Para la ONU más o menos hay 192, 194 países y 60 y pico son los países que tienen grado de inversión y que, es decir, 1/3, vamos a ponerlo matemáticamente de esta manera para que se entienda mejor, 1/3 de los países del mundo manejan el 80% del dinero y en ese 1/3 está Paraguay. Anteriormente estábamos en el 2/3 que manejaba el 20% del dinero del mundo. Imagínense lo exponencial que se puede volver la economía. Y también le agrego para mí, desde el modernismo, otra cosa más, que son las monedas digitales. Anteriormente, hace 20 años atrás, 25, 30 años atrás, no existía el Bitcoin, no existía, etcétera, ¿no es cierto? Las monedas virtuales, por los cuales hoy el desembarco de grandes capitales es mucho más fácil, ¿no es cierto? Y es más,
ni hablar lo que está pasando hoy con las monedas digitales, ¿no es cierto? Es impresionante la volatilidad que tienen, el papel moneda lo mismo, el oro alcanzó niveles récord también. Y un dato de que metiendo también qué pasó a principio de año, que justamente con toda esta volatilidad se dice que los portafolios de los family office a nivel internacional han migrado justamente de las monedas o de las fintech a el ladrillo. Así que obviamente siempre el ladrillo, no una cuestión actual solamente, es un destino y un refugio, ¿no es cierto?, del capital. Bueno, algo que con lo que a mí porque anteriormente, hasta que llegamos al año pasado, mostrábamos cómo había crecido el país y ese consenso nacional que hablaba, que tuvimos en el 2003, que justamente eran los impuestos. Pero desde el año pasado que entramos a grado de inversión, hicimos un análisis en donde nos preguntamos, ¿qué le pasaron a las capitales de los países que tienen grado de inversión en la región? Porque obviamente tiene que ser comparable con nosotros, con Paraguay. Entonces, obviamente tomamos Lima, Perú, Montevideo en Uruguay y Santiago en Chile. Y lo que vimos es que continuamente, ininterrumpidamente, desde que el país obtuvo grado de inversión, crecieron por 10 años en el precio metro cuadrado. Entonces, por lo cual, obviamente, a mí siempre me gusta decir de que, y yendo un poco a lo del diario del lunes, que nuestro país, nuestro precio metro cuadrado comparado también con esas capitales, es la más baja. Miren particularmente Montevideo, a mí me gusta compararlo con Uruguay porque es un país que tiene la mitad de la población que Paraguay. Ellos tienen 3.200.000 habitantes, nosotros estamos allá por los 8 millones. Y fíjense el precio metro cuadrado. Están en 3.330 y nosotros estamos en 1.700. Más del doble del precio metro cuadrado promedio que tenemos en nuestra capital. Por lo cual, con grado de inversión y con el diario del lunes, obviamente la plusvalía en la tierra se va a ir generando. Por eso yo siempre digo y siempre insisto, no solamente con el momento histórico, sino que es el momento de invertir en el real estate. Y otra de las cositas que también es como observación, independientemente de nuestra demanda particular que tenemos nosotros en nuestra capital, es que en esos países el desembarco de la inversión, lo que más se compró, el 70% fueron departamentos, ¿sí? Bueno, y otra de las cosas que tenemos, independientemente de nuestro momento histórico y del crecimiento natural que vamos a tener comparándonos un poco con los otros países de la región, es nuestra propia demanda. Una de las cuestiones que tenemos en nuestro país es que tenemos el bono demográfico más alto de América Latina, es decir, tenemos muchísima gente joven, de los cuales casi el 70% de la población tiene menos de 40 años y casi el 50% de la población tiene menos de 25 años. Y así como le dijo Amílcar, el Producto Bruto Interno fue creciendo y de los cuales estábamos en un Producto Bruto Interno en el 2003 per cápita de $1.500, hoy de 7.000. Y otro dato que me gusta incorporar, que lo estaba viendo de un economista el otro día también, es que nuestra población crece al 2% y nuestro Producto Bruto Interno crece al 5%. Por lo cual, si nuestra población no crece tanto y crece la riqueza del país, obviamente la riqueza de la gente autóctona va a crecer, ¿no es cierto?, mucho más. Así que y si nos comparamos un poco también con Uruguay, el Producto Bruto Interno de Uruguay es de $21.000, 3 veces más de lo que es el Producto Bruto Interno de Paraguay, con una población, como lo decíamos anteriormente, la mitad. Y otra dinámica que nos pasa en nuestra capital es que, así como decía Milcar, nuestra infraestructura. No tenemos tanta infraestructura de locomoción de las personas, ¿no es cierto?, del conurbano a la capital,
Por lo cual, mucha gente joven que tiene un mayor poder adquisitivo porque tiene más, ¿no es cierto?, poder de compra o más dinero en el bolsillo, busca una mejor calidad de vida. Entonces, en vez de irse y venir y tardar 3 a 4 horas al conurbano, prefiere quedarse en la capital, ¿sí? Y obviamente por eso existe una alta demanda aquí. Y otra de las cosas también que, esto es un estudio también muy reciente, que es el tema de los nómadas digitales. Eh, en el mundo más o menos se mueven entre 35 millones a 40 millones de personas que trabajan tipo home office, ¿no es cierto?, de forma remota para diferentes empresas del mundo. Y Asunción hoy es el destino número 1 del mundo de esta comunidad que son los nómadas digitales. Así que no solamente tenemos una demanda autóctona por esa cantidad de gente joven que busca alojarse aquí en nuestra capital, sino que también tenemos el advenimiento de un montón de gente del extranjero que utiliza Asunción como su destino, ¿no es cierto?, para pasar el resto de sus días. Más o menos están entre 4 a 6 meses que se alojan en la capital. Una de las cosas que justamente que buscan, otra cuestión que es el régimen tributario territorial, que significa que vos no pagás tributo en el Paraguay la generación de riqueza que tenés en el extranjero. Vos solamente acá en Paraguay pagás impuestos si generás renta y si esa renta la generás acá. Todo lo que vos generes afuera, no pagás tributo aquí en Paraguay, ¿sí? Entonces también es una de las cosas por lo cual tenemos mucha demanda de este tipo de comunidad. Y otra de las cuestiones también, que esto es una cuestión interesante que me lo gusta sumar ahora últimamente, es el tema de, porque ahí estábamos hablando de lo residencial, y justamente por todo este crecimiento que estamos teniendo y todos los beneficios que Paraguay brinda, tenemos muchas empresas, no solamente personas, que buscan instalarse aquí en Paraguay. Entonces, hoy estamos desde lo que fue grado de inversión y el alojarse acá en nuestro país, teniendo una gran demanda de lo que son edificios o oficinas corporativas. Es más, yo lo divido ahí particularmente en dos, en donde tenemos primeramente lo que son las industrias paraguayas. Hoy las tipologías de las empresas paraguayas son casas que buscan, para tener una mejor experiencia con el cliente, estar y alojarse en oficinas como estas, ¿no es cierto? Entonces va a haber no solamente, así como lo veíamos en lo residencial, de las personas que buscan alojarse acá, sino que también de las empresas que por ahí no trasladar todas las áreas, ¿no es cierto? Sino que ciertas áreas como comercio internacional, como comercial, como marketing, como algunas áreas de administración, a estos ejes para brindarle otra experiencia a su consumidor. Y otra de las cuestiones también acá, bueno, ahí vemos un poco lo de erradicación también, fíjense cómo han crecido las radicaciones en nuestro país. Y otra de las cuestiones también acá en el 2020 se instauraron lo que son las aperturas de las empresas tipo EAS o empresas de acciones simplificadas, que se reglamentaron y se empezaron a abrir a partir del 2021. En el 2021 se abrieron 1.058 EAS. Este año vamos a terminar con casi 7.000. Crecieron 5 veces la apertura de EAS en los últimos, crecieron, perdón, 7 veces las EAS en los últimos 5 años. Entonces, no solamente tenemos la demanda local de empresas que buscan brindarle un mejor servicio a sus clientes, sino que tenemos el advenimiento de un montón de empresas, sobre todo yo creo que en su gran mayoría brasileras, particularmente Brasil siempre fue un socio comercial muy importante de Paraguay. Y bueno, y ahora justamente el gobierno de Lula hizo una adecuación fiscal que entra a regir en su gran mayoría en el 2026, por lo cual están cerrando su puerta en Brasil y venirse a instalar en Paraguay en este último tiempo. Entonces, ahí no solamente la demanda actual, sino que vamos a tener una demanda futura impresionante de este tipo de empresas.
Y haciendo un poco de benchmark con la región, fíjense, por eso también es tan atractivo este negocio, es que hoy Paraguay, mirando lo que es el precio metro cuadrado, no solamente de lo residencial, sino que también del corporativo, estamos entre un 30 a un 40% por debajo del precio de la región y tenemos el mayor nivel de ocupación. América Latina tiene una ocupación del 80% y Asunción tiene la ocupación del 90%. Por lo cual, ecuación muy simple, por eso en realidad le podría haber puesto un por también. Más barato, con un mayor nivel de ocupación, mejor rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, no solamente lo residencial, sino que también lo corporativo es un buen modelo de negocio. Y otra de las cuestiones, porque, bueno, uno dice, dale, me meto al rubro. ¿Dónde compro? Yo siempre hablo de que en nuestra capital, yo lo denomino como una hiperconcentración. ¿Por qué hiperconcentración? Porque estamos acá en un eje donde tenemos un shopping enfrente al otro. Generalmente los grandes generadores de tráfico de grandes urbes, que son los shopping, suelen distanciarse para no concentrar tanta gente. Y bueno, y acá tenemos uno enfrente al otro, Shopping del Sol, Paseo de la Galería, y en el eje financiero, esto es más conocido como eje corporativo, y en el eje financiero está el Shopping Mariscal o el Shopping Villamorra enfrente al Shopping Mariscal. Y que también estamos muy cerquita, estamos a 15 cuadras más o menos, por lo cual está todo concentrado aquí. Y todo concentrado aquí y también la concentración de las oficinas corporativas, esta tipología o categoría AAA con tipo de certificaciones, hay diferentes tipos de certificaciones, también se encuentran el 90% de las oficinas corporativas del país se encuentran en esta zona. Entonces, básicamente, todo se concentra en esta zona. Shoppings, oficinas, entretenimientos, por lo cual toda la gente no es que busca, necesita vivir aquí. ¿Sí? Contando un poco de nosotros somos el grupo Petra, de los cuales hoy tenemos 26 proyectos desarrollados, ya se vienen varios proyectos más en los próximos meses. Tenemos 20 edificios entregados, estamos medio de costado, pero mirando para el otro lado, hace 3 semanas, justo acá está el señor presidente del grupo, el señor Carlos, inauguramos el Petra Tower, es el edificio más alto del Paraguay hoy construido. Los invito a todos, hay un restaurante en el piso 27, es un restaurante muy exclusivo de una cadena de restaurante la más premium aquí del país, así que cualquier persona, no solamente hace falta que sean residentes del edificio, pueden ir a visitar el edificio allí. Es el restaurante también más alto del país, unos amenities y unas vistas impresionantes de ese edificio. Y para no ser menos, después viene la otra filmina, también estamos haciendo otro complejo que se llama Petri Imperiale, que después se lo voy a mostrar. Que lo pasamos por aquí. Que hoy también, otro desarrollo que estamos haciendo es no solamente complejos o corporativos o residenciales, sino que haciendo una sinergia, ¿no es cierto?, en un mismo predio, porque como siempre digo, no solamente buscamos la solución habitacional de la persona, sino que resolverle la vida cotidiana a las personas. Acá Petri Imperial es un edificio de 73 niveles que se coloca entre los 5 edificios más altos de Latinoamérica, en donde no solamente tiene el edificio residencial, sino que también tiene un hotel y un edificio corporativo, incorporando, sinergizando todo a través de una gran plaza. Y asimismo, no solamente Imperiale, que es una de las líneas dentro del grupo Petra y de la desarrolladora Petrourbana. Este año también hemos lanzado otra desarrolladora que se llama Invicta. Un poco más, si se le quiere poner el término orientado un poco a la juventud también, ¿sí? En donde también
este es el último lanzamiento que hicimos, que es Invicta Mariscal, que también es un predio en donde tiene no solamente residencial, sino que corporativo y con un núcleo gastronómico. Algo que a mí me encanta mucho Mariscal en dos cuestiones que le incorporamos en el concepto del producto, que es el sharing economy, que el sharing economy es un lugar donde vos podés salir del paso frente a la necesidad de un electrodoméstico. Viene un amigo, viene un conocido, necesitas limpiar, no tenés aspiradora, te vas ahí al sharing economy y podés alquilar a través de una app cualquier electrodoméstico de que querés una licuadora, querés un horno, etcétera, ¿no es cierto? Podés alquilar a través del sharing economy. Sí. Y también, que esto también ya lo incorporamos al Petra Tower, también va a estar incorporado en el Imperiale, que es un mini market, sobre todo, no solamente para residentes, sino para los diferentes modelos de negocio que uno puede generar ahí, hablando, por ejemplo, del Airbnb. El 70% más o menos de los arribos y también las salidas de vuelo de Paraguay generalmente suelen ser de madrugada. Entonces imagínense llegar a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, querés tomar algo, querés comer algo. Entonces ahí mismo dentro del edificio uno puede comprarse una gaseosa, un snack o algo por el estilo para salir del paso. Así que diferentes amenidades ayornadas al mundo de hoy, ayornada a la necesidad, sobre todo de lo que buscan tanto nacionales como extranjeros en esta zona de la capital de la República. Todos los 26 edificios los tenemos dentro de los grandes amenities también, si le podremos poner el mote de nuestra capital, que es aquí el eje corporativo y el eje financiero de Asunción. Y ahí siempre surgen, ¿qué puedo hacer con esto? Siempre yo lo resumo en 5 modelos de negocio. El alquiler tradicional, puro y duro, así como se te entrega la llave, poder alquilar la unidad. Alquiler tradicional con amoblamiento, que es una demanda que hoy en día está en alza, justamente por lo que les hablaba de los nómadas digitales. Y el famoso alquiler temporal o a través de plataformas como Airbnb, Booking, etc. Y o si no, la reventa o la venta, y un poco explicando la plusvalía que hay y que se van a venir en los próximos años, que hay personas que lo compran para revender también, que generalmente en los edificios chicos de 6, 7, 8 pisos, se espera hasta que se termine y ahí se revende, o por ahí como lo sucedió en Petra Tower o en Petra Imperiale. En Petra Imperiale particularmente algunas reventas ya hemos tenido, porque nosotros como desarrolladora ya no tenemos, por ejemplo, unidades de un dormitorio y un ambiente, entonces se genera ya una demanda por la no demanda, por la no oferta que tenemos desde la desarrolladora, así que ya se empiezan a generar reventas, que son las ventas durante el periodo de construcción. Así que 5 modelos de negocio. Y otra de las cosas también que me parecen súper interesantes, no solamente para el público extranjero, sino que también para el local, porque también todos tenemos nuestras ocupaciones diarias, es que, y nosotros siempre lo decimos, que te compres una solución y no te compres un problema. Buscamos, y desde hace un par de años, brindarle todo un abanico de servicios a los clientes para que vos no te estreses por nada. Te lo alquilamos, te lo cobramos, te pagamos, ¿no es cierto?, la renta que vos generás. Y así como también para los residentes del edificio, tenemos una empresa que se llama Asunción Apartment, que Asunción Apartment administra todo el consorcio, ¿no es cierto?, toda la comunidad que se genera dentro del edificio, y que ahí también se le brindan diferentes asistencias al residente del edificio. ¿Para qué? Para que ustedes tranquilamente desde cualquier parte del mundo o acá también reciban su renta sin ningún tipo de obligaciones por parte de su inquilino. Acá pongo siempre preguntas frecuentes que generan, y de ahí ya te doy el pase, Fran, que es, bueno, si yo soy extranjero,
sé que acá hay varios extranjeros, ¿cómo puedo hacer mi inversión? Con tu DNI, con tu pasaporte, uno puede hacer la inversión. Básicamente, ¿cuál es el precio que sale una unidad? Ahí coloco un poco los precios promedios hoy que se generan en Invicta, en donde fíjense que los loft están básicamente en un precio promedio de $55.000, los de un dormitorio $65.000 y los de 2 dormitorios $95.000. Bueno, si quiero comprar, ¿cómo hago? Siempre se hace una seña, luego se hace el due diligence del cliente, se firma el contrato y ahí se paga el 60 o el 70% durante la obra, y eso depende, divisible en cuotas dependiendo de la duración de la obra, y el 10% contra la posesión. Que valga la redundancia, decirlo también, importante, que todo lo que es financiamiento durante la obra no tiene ningún tipo de interés, ¿no es cierto? Si tu departamento salió $60.000, vos pagas $60.000 por lo que dure la obra. Ahí abajo hay un pequeño ejemplo que es, por ejemplo, el departamento loft, que el promedio salía $55.000, el down payment es de $11.000, 70% en 36 cuotas de básicamente 1.000 y el 10% contra la posesión de la unidad. ¿Cómo se pueden pagar? De diferentes maneras. Swift, transferencia. Nosotros tenemos un e-commerce también de la empresa. Efectivo, criptomonedas, wallet, etc. Y bueno, y acá ya esto te lo quiero dejar más a vos, Frank, que es cómo conviene invertir si como una persona física o una persona jurídica. Así que bueno, muchísimas gracias y le doy el pase a Francisco. Bueno, gracias por la invitación. Realmente muy contento de poder estar acá compartiendo de nuevo con los amigos de Petra. Le agradezco acá al señor Carlos, presidente del grupo, a Francisco también por la invitación y bueno, a Milcar también por el acompañamiento. No es fácil, quiero que sepan, no es muy sencillo compartir palestra con Amílcar y con Francisco, ¿verdad? Que tienen la data y que bueno, de Francisco y de Amílcar saben un poco la trayectoria que tienen. Amílcar es una persona muy reconocida, entonces compartimos mucho en disertaciones, en conferencias, entonces muchas veces es un poco complicado llegarle el ritmo, pero hacemos el esfuerzo. Así que bueno, mi nombre es Francisco Viveros, soy parte de Main. Main es una firma en donde confluyen abogados, contadores, ingenieros de negocios, y nos encargamos justamente de ayudar a la gente que viene de afuera, al extranjero, a poder encontrar el mejor camino y la mejor solución al efecto de poder invertir acá en el país. Ya sabemos que invertir en el país también conlleva, es muy sencillo, es muy fácil, muy práctico, pero hay cosas que tenemos que saber como extranjeros, ¿verdad? A veces la letra chica, y sobre eso nosotros justamente nos dedicamos a poder advertirle y a poder enseñarles cuáles son las opciones para que ustedes justamente escojan la mejor, ¿verdad? Esa es mi y nuestra misión. Es una presentación que está también muy enfocada en extranjeros, así que quizás los locales, muchos saben algunas cosas, otros quizás tampoco conocen, pero mi idea es justamente llegar a esa gente de afuera para que pueda entender cómo funcionan aquí las cosas, acoplándome un poco a los datos de Amílcar y acoplándome también a los datos de Francisco. Me gusta hablar también con números. Estas son las estadísticas del año 2024. 7.666 empresas se abrieron el año pasado, de las cuales 5.926 son EAS, 1.402 sociedades anónimas y SRL son nada más que 322. ¿Por qué me gusta hablar de esto? Porque aquí podemos entender un poco el consumo en materia de vehículos jurídicos. ¿Qué nos da la firmina? ¿Qué nos da la lámina? La preferencia que tiene hoy la gente por tal o cual vehículo legal. Acá vemos que la EAS claramente está por encima de cualquier otro tipo empresarial, y acá vemos que la SRL, aquellos que vienen de afuera, Argentina, de Bolivia, muchas veces muy familiarizados con este tipo societario,
los paraguayos también, pero ya ven cómo se va muriendo la SRL. ¿Y por qué se va muriendo? Y por una cuestión muy sencilla. Es poco práctica y tiene mucho costo. Este año, así como lo dijo Francisco, ya se ha superado este número. Creo que va a llegar por encima de los 10.000, pero no me gusta poner una estadística que todavía no está completa, así que me manejo justamente con esto. ¿Cuál es la diferencia? Me voy a guiar en estos dos tipos societarios, ya que son los más importantes. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos entre uno y otro, verdad? Primero, hablar de una SA, un modelo más clásico, un modelo, digamos, con una estructura un poco más grande. Tenemos como mínimo 2 socios, ¿verdad? Socio 1 y socio 2, que se van a reunir anualmente en una asamblea para, ¿qué cosa? Elegir justamente quién va a ejercer la administración de la empresa y quién va a vigilar la administración de la empresa. Los socios, y es muy importante entender, acoplándome también a lo que mencionó Francisco, pueden ser extranjeros o pueden ser paraguayos. Pueden ser personas físicas de acá o pueden ser personas físicas de allá, personas jurídicas de acá, personas jurídicas de allá. No hay ninguna limitación. Es perfectamente compatible con cualquier nacionalidad y con cualquier documentación de cualquier parte del mundo. ¿Dónde está la cuestión? Acá en la administración y en la vigilancia. Para ser representante legal o administrador de estas empresas, sí necesitamos tener la cédula de identidad paraguaya. Sea temporal o sea permanente, tiene que ser nada más una cédula de identidad cualquiera fuera. Lo mismo para el Consejo de Vigilancia, que es obligatorio en una sociedad anónima. La EAS tiene una estructura un poco más sencilla y por eso es que tiene mucho más demanda, como pudimos ver. No necesitamos de 2 socios como mínimo, solamente necesitamos de un solo socio. Lo mismo que en la SA. El socio puede ser persona física local, persona física extranjera, persona jurídica local o persona jurídica extranjera. No hay ninguna limitación en cuanto a esto. Si nuestra administración, que tiene un representante legal, exige que también tenga cédula de identidad, cualquiera fuera, sin ningún tipo de limitación en cuanto a si es temporal o a si es permanente, pero acá vemos una simplificación importante. La supervisión, o sea, el síndico, es nada más que opcional. Entonces, claramente vemos una simplificación en cuanto a lo que es una sociedad anónima. Y de hecho que así nació, le comento yo porque yo sí fui parte de la redacción de la ley en el año 2020. Yo trabajé en la comisión para redactar esta norma y la idea nuestra siempre fue justamente hacer una SA mucho más simplificada, ¿verdad? ¿Qué puede hacer una EAS o una SA? Es la gran pregunta, porque vemos que hay una ventaja un poco más importante cuando hablamos de EAS que hablamos de SA. Bueno, básicamente una EAS puede hacer industria, puede hacer construcción, puede hacer alquileres, reforestación o plantación, servicios, e-commerce, retail, startup, lo que sea. La EAS puede hacer casi todo lo que sea posible y lo que está permitido dentro, dentro del país, pero hay cuestiones que la sociedad anónima puede hacer, pero que la EAS no puede hacer. La EAS puede hacer casi todo, menos dedicarse a finanzas y a seguros. Por eso la ley de finanzas, la ley de seguros, como la ley de bancos, nos exige que todas las empresas que van a operar en el sector financiero, que van a dar créditos y también aquellas que van a asegurar ciertos riesgos o patrimonios, sí tienen que tener la figura de una sociedad anónima. Mientras no nos dediquemos a eso, podemos optar, y es a plena elección de ustedes, si queremos una SA o una EAS. Pero entonces, ¿cuál es o sea, por qué me iría a tener una SA si puedo hacer prácticamente todo con una EAS y es lo mismo y es mucho más sencilla? Bueno, hay una pequeña diferencia que quizás se equilibra más adelante. Como yo les dije, este es un versus muy básico.
La sociedad anónima tiene mínimo 2 socios, la EA necesito solamente un socio, en la sociedad anónima sí tengo que constituirme por escritura pública, en la EA puedo hacerlo a través de una plataforma digital, en la SA puedo tener un objeto social amplio, sí en la EAS me limito a un máximo de 6 actividades, pero si lo hago fuera de esta plataforma digital, que es como una proforma que ya me da el Estado, puedo también poner actividades ilimitadas. Así que básicamente podemos decir que estamos iguales acá también. El directorio necesita solamente una persona. Acá el consejo fiscal, o sea, el síndico, es obligatorio y acá es facultativo. Pero acá está la gran diferencia. En el final, en los capitales. ¿Por qué yo tengo que optar qué tengo que tener en cuenta para definir si voy a hacer mi inversión a través de una EAS o de una SA? La SA no tiene capital mínimo ni máximo. Puedo declarar un capital social de miles de millones de dólares y la SA no me obliga a integrar ese capital o a desembolsar ese capital no tengo ninguna fecha para hacer. ¿Ok? A diferencia de la EAS, que sí me da un deadline de 2 años para hacer una integración de capital. Y además, si yo declaro un capital superior a $1 millón, yo tengo que hacer ya un depósito del 20% cuando creo la empresa. En conclusión, ¿qué me da a entender este versus? Que la SA es una buena idea cuando hablamos de capitales grandes y de proyectos a lo mejor no muy tangibles todavía. Y la EAS es una buena idea cuando hablo de capitales a lo mejor no muy grandes y cuando ya tengo un programa de integración a corto o mediano plazo, por lo menos a 2 años. Esa básicamente, ahí es donde se define la igualdad, digamos, pero de igual manera como acá el tejido empresarial es mayormente pyme, claramente la gente elige en su mayoría una EAS. Bien, así como habló también Francisco, comentarles rápidamente acerca de lo que es la residencia en Paraguay. Ustedes saben, Paraguay ofrece un régimen de residencia bastante amigable, bastante flexible, y eso hace que muchos extranjeros hoy vengan a este país a tramitar ese documento para poder entrar y salir libremente y para tener ciertas ventajas que ahora mismo les voy a contar. Esta es una estadística 2024, ya se superó esta estadística, probablemente, y lo estaba comentando Amílcar, la semana antepasada tuvimos acá un encuentro donde estuvo el director, la máxima autoridad de migraciones, y él ya nos explicó que probablemente este número se va a duplicar, ¿verdad? ¿Qué me interesa de esto? O sea, ¿qué me enseña esta lámina? Brasil está siempre arriba, y lo de Brasil es realmente increíble porque probablemente lo de Brasil se duplique realmente este año. Argentina siempre también en el 2025 está en segundo lugar. Y acá sí hay algunos cambios. España subió del lugar y creo que Alemania, bueno, se mantiene. Bolivia está por ahí. Pero sí hay mucha gente que viene de España. Acá tenemos muchos amigos españoles que nos acompañan. Así que hay también un mercado muy importante en el otro lado del Atlántico para cualquier tipo de sector en la economía. Estas son las principales categorías de residencia, que es algo también que quizás mucha gente lo sepa. Lo importante es entender que Paraguay no exige una permanencia mínima para tener residencia. O sea, lo importante es que muchos países te exigen que vos te quedes 180 días o 170 días. Paraguay realmente no te da esa obligación, lo que hace que sea muy amigable para todo el extranjero que viene a trabajar o a generar una actividad económica acá en Paraguay. La residencia temporal, que es válida por 2 años, solamente para no perderla es necesario ingresar al país una vez al año, al menos un día. Luego pasamos a la permanente, que sí ya es permanente, obviamente, y para no perderla solamente hay que ingresar al país una vez cada 3 años. La única manera, o sea, tienen que saber que primero tenemos que iniciar con una residencia temporal para luego pasar a una permanente, salvo que califiquemos como inversionista, que es el tercer tipo de residencia. Esto me permite
tener una residencia permanente ya de manera directa, sin hacer una temporal, a un skip, a un salto, pero el gobierno me tiene que dar la calificación de inversionista. ¿Y cómo el gobierno me va a dar la calificación de inversionista? Primero, tengo que comprometerme a abrir una empresa, ¿sí? En el plazo de 2 años tengo que comprometerme a abrir una empresa. Esto puede ser una EA, una SRL, una SA, cualquiera sea, no hay ningún problema con eso. Segundo, una inversión de al menos $70,000 de manera personal, ¿sí? Esto lo pueden hacer de manera progresiva también. Ahora hay una nueva resolución que regula esto en un plazo de 2 años. Acá hay una regla del triple 10 que no es tan triple 10, pero digamos así se la terminó llamando. Ya tuvimos una reforma recientemente que, bueno, cambió un poco las cosas. No es que agravó demasiado las cosas, pero sí, de alguna manera ya no es el triple 10. Y cuando ustedes tengan empresas, y voy a explicar más adelante, van a pagar un impuesto el día que se decidan a distribuir dividendos, si es que tienen lucros o dividendos, y eso se llama IDU, Impuesto sobre la Distribución de Utilidades. Si ustedes, al final del ejercicio, abriendo una empresa, o teniendo una empresa, deciden distribuir esas ganancias entre los socios, si los socios son no residentes, van a pagar 15%. Si los socios son residentes, van a pagar 8%. Son una disminución de casi la mitad. Por eso es importante tener la residencia. Aquí aplica la residencia permanente como la residencia temporaria. Es igual. Segundo, le había dicho anteriormente, ustedes al tramitar su residencia van a poder ser directores de sus empresas. Van a poder ser socios, accionistas, sin tramitar la residencia, pero solo tramitándola van a poder llegar a ser directores de sus empresas. Y tercero, financieramente también les conviene porque van a poder abrir cuentas bancarias en moneda local, dólares o euros. Los bancos generalmente piden un carnet de residencia. Bueno, en realidad generalmente piden la cédula de identidad, en algunos casos solamente el carnet de residencia para aperturarle las cuentas bancarias. Y por último, hablar un poco de impuestos de inmueble, acá sí ya un poco más de números. Como le había dicho anteriormente, Amílcar nos contó un poco lo que es la regla del 10. La regla del 10 que se mantiene, es cierto, existe todavía la regla del 10, pero tiene algunas derivaciones hoy por hoy. Es muy importante también lo que dice Francisco en su presentación. Paraguay hoy tiene la presión tributaria más baja de América del Sur. Eso es claro. De hecho, que también hay una calificación a nivel internacional de cuáles son los sistemas tributarios más sencillos o más complicados. Paraguay está en primer lugar del mundo en sistema tributario más sencillo de comprender. O sea, para un extranjero que viene al país a intentar saber qué impuestos tiene que pagar o no, es muy sencillo conocer. No hay demasiada complicación. Porque Paraguay es un país centralizado. Paraguay tiene una sola política fiscal para todo su territorio. No tiene regiones autónomas, no tiene provincias, no tiene estados. Entonces los impuestos que se pagan en Paraguay, fiscalmente hablando, en Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación, son exactamente iguales en todas las ciudades. Y un sistema de renta territorial que aplica a la renta personal. Eso también es muy importante. O sea, la riqueza, como dijo Francisco, que se genera personalmente fuera del territorio paraguayo, no necesita ni siquiera ser declarado. Si ustedes van a migrar sus capitales desde el extranjero hasta Paraguay a una cuenta paraguaya, no van a pagar impuestos porque son rentas generadas en el extranjero y realmente al fisco no le incumbe, no tiene jurisdicción para solicitarle la declaración sobre tal o cual cosa. ¿Cuáles son los impuestos que pagarían? Básicamente, tratando de hacerlo rápido, primero, el IVA es el impuesto más conocido a nivel internacional. Acá es importante saber que el IVA es
hasta el 10%. No es el 10%, porque en muchos casos el IVA no es 10%, es menos. Entonces, hasta 10%. Y también es importante entender el hasta porque el IVA se deduce. No es el 10% de las ventas que hagan, sino el 10% de las ventas versus las compras que realicen. Claramente las deducciones tienen un diferente tratamiento. No todas las deducciones son al 100%, pero me gusta explicar que esto es hasta el 10%. Luego, si ustedes van a manejarse sin una empresa, van a pagar un impuesto a la renta personal que también es hasta el 10%. ¿Por qué? Porque hay ganancias que no tributan 10%, tributan 8 o 9, pero hasta 10%. Y también es deducible y se paga una sola vez al año entre todo lo que son ingresos versus egresos. Y yo opto finalmente no por manejarme personalmente, sino opto por abrir una empresa y en vez de pagar el impuesto a la renta personal, voy a pagar un impuesto que se llama impuesto a la renta empresarial. El IRE, acá sí es 10%. Este sí es un 10% llano y liso sobre los egresos versus los ingresos también deducible. Y por último les comenté, hay un impuesto que voy a pagar a fin de año si es que decido distribuir dividendos. Si no decido distribuir dividendos, no voy a pagar ese impuesto y este se llama impuesto a la distribución de utilidades, que es el 8% o el 15%. Básicamente esa es la política fiscal general, así de sencilla, no hay mucha otra complicación. Y vamos a hablar de bienes inmuebles, incluso se aminoran un poco los impuestos, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo bien rápido para no marear la cosa. Estos son los impuestos que van a regir en materia de inmuebles. ¿Dónde cambia mucho la cosa? Uno, si lo hago como persona física o lo hago como persona jurídica. Primer diferencial. Segundo diferencial, si lo hago como residente o lo hago como no residente. Así que voy a tratar de ser breve. Esto básicamente no me quiero quiero hacer un comparativo nada más. Estos son los impuestos que paga una persona física residente y estos son los impuestos que paga una persona física no residente. Acá pueden ver básicamente el 2.4 o el 8% de mi ganancia versus el 1.5 de IVA que no pago siendo residente y un impuesto a la renta de no residente que es una retención no deducible del 4.5. O sea, ¿cuál es la conclusión? Sin entrar en detalle, y después podemos hablar de esto. Siendo no residente pago mucho más impuestos al momento de vender mi inmueble. Al comprar no. ¿Quién paga el impuesto? El vendedor. Al vender mi inmueble, si no tengo esa documentación, voy a pagar más impuestos. Lo mismo sucede con personas jurídicas. Las personas jurídicas sí pagan IVA, el IVA es el mismo, pero ven un poco la diferencia. Acá yo puedo elegir entre uno y otro y el impuesto a la renta de no residentes es mucho más alto que el impuesto a la renta a los residentes. Entonces, en conclusión, sea una persona jurídica no residente, una persona física no residente, va a pagar más impuestos que una persona física o una persona jurídica residente. Y en el arrendamiento lo mismo, ¿verdad? Esto aplica también a alquileres. Pueden ver la diferencia, el 5 o el 10% del IVA es porque acá en Paraguay, si el inmueble está destinado a vivienda, paga 5% de IVA. Si está destinado a comercio, paga el 10%. Entonces siempre hay esta diferenciación. Pero acá pueden ver cómo de 7.5 pasa a 4. Este 8 es otra manera de calcular, porque yo tengo siempre cuando soy residente tengo dos maneras de calcular y calculo de la manera más beneficiosa para mí. Pago la menor renta. Pero siendo no residente, no me da la posibilidad, por ende voy a terminar pagando más impuestos. Y sucede lo mismo justamente en las personas jurídicas no residentes. Pagan mucho más que una persona jurídica residente y claramente estos impuestos no son deducibles, ¿verdad? Son retenciones directamente. Así que bueno, traté de no marearle demasiado, por eso fui breve, pero
Agradecerle de nuevo por la presencia, por la invitación. Bueno, muchas gracias.